¿Listo, doctores? ¿Sí? Bien, perfecto. Muy bien. Con respecto a la pregunta que nos hace el doctor Francisco Sayo, ¿sí? Si podría recomendar, sí, tenemos nosotros aquí en el instituto, ¿no es cierto? Sí, para absorber todas las preguntas que corresponden a cada uno de los colegas, no solamente míos, sino de todos, ¿ya? Por si acaso, ustedes envíen nomás las preguntas que ustedes querrían consultar, ¿no? Y bueno, estamos haciendo las respuestas correspondientes. Ya, doctor, sí, que me está hablando el doctor Francisco, ¿no? Sí, disculpe que le conteste recién porque estábamos en sí, no lo había visto la pregunta. ¿Listo? Seguimos avanzando entonces, doctores, ¿sí? Muy bien. Entonces, tendríamos nosotros aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos hablando siempre de las interfaces, entonces, ¿no es cierto? Tenemos un medio 1 y un medio 2. Lanzamos el sonido, entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? El sonido emitido, que se llama, ¿no es cierto? Sí, el sonido incidente o sonido emitido, ¿no es cierto? Eso es, ¿sí? Choca con esta interfaz, ¿no es cierto? Que puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Cualquiera de las, ¿no? De esta interfaz reflectante. Y entonces, ¿qué se va a producir como consecuencia de ello? Un sonido reflejado, ¿no es cierto? Sí, vendría a ser el reflejo del sonido. ¿Y cómo se llama el reflejo del sonido? Sencillo, vendría a ser el eco, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todo sonido reflejado, ¿no? En otras palabras, si les preguntara a ustedes, ¿qué es el eco? Vendría a ser el reflejo del sonido, así de sencillo, ¿no es cierto? En forma muy puntual. ¿Ya? Entonces hay un sonido reflejado, pero también hay un sonido que pasa hacia el otro lado, ¿no es cierto? Ahí lo tienen ustedes, la reiteración, eco, sonido reflejado. Pero hay sonido que pasa a través de esta interfaz. Eso vendría a ser el sonido transmitido, ¿no? Entonces, es el pasaje del sonido al medio contiguo, ¿no? Si es que lo permite, ¿no es cierto? Lógicamente, ¿no? Porque hay sonidos que ya no son transmitidos netamente, ¿no es cierto? Sí, choca con eso y se produce una zona oscura, ¿no es cierto? Sí, una zona muda, ¿ya? Eso depende también entonces de cuánto esté pasando de sonido transmitido, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, aquí está la reiteración y lo que decía, ¿no? En un momento la doctora Jennifer, creo que decía la doctora Sabrina, yo no lo podía especificar bien, pero dice, ¿no? Características entonces que tiene tener estas interfaces reflectantes, ¿no es cierto? Y como primera característica es la impedancia acústica, ¿no es cierto? ¿Qué es la impedancia acústica? Resistencia que le opone el medio al paso de sonido. Y depende de dos factores. Depende de la densidad y de la velocidad del sonido, ¿no? De tal manera que esto no es muy importante, entonces, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de que un sonido, que el sólido, ¿no es cierto? ¿Sí? Es más, diríamos, más denso que el líquido y el líquido es más denso que el gas, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que a las finales el mejor, diríamos, el mejor medio que transmite el sonido sería el gas porque es diríamos, el menos denso, pero no es eso la cosa. Entonces, también tiene hasta la reiteración que lo dice la doctora, ¿no es cierto? El medio acuoso, ¿no es cierto? Sí, eso es importante entonces, ¿para qué? Para que haya un buen pasaje. O sea, en otras palabras, no solamente depende de la densidad, ¿no es cierto? Sí, sino la velocidad del sonido, pero también tiene que ver con que sea un medio acuoso, ¿no es cierto? Sí, sí, muy bien, sí, menor densidad en medio acuoso, claro, ¿no? Entonces, pero ¿listo, doctores? ¿Sí? Bien, perfecto.
Muy bien. Con respecto a la pregunta que nos hace el doctor Francisco Jayo, sí, sí podría comentar, sí, tenemos nosotros aquí en el instituto, ¿no es cierto? Sí, para absorber todas las preguntas que corresponden a cada uno de los colegas, no solamente míos, sino de todos, ¿ya? Por si acaso, ustedes envíen nomás las preguntas que ustedes querrían consultar, ¿no? Y bueno, estamos haciendo las respuestas correspondientes. Ya, doctor, sí, que me está preguntando el doctor Francisco, ¿no? Sí, disculpe que le conteste recién porque estábamos en sí, no lo había visto en la pregunta. ¿Listo? Seguimos avanzando entonces, doctores, ¿sí? Muy bien. Entonces, tendríamos nosotros aquí, ¿sí? Muy bien. Entonces, tenemos hablando siempre de las interfaces, entonces, ¿no es cierto? Tenemos un medio 1 y un medio 2. Lanzamos el sonido, entonces, ¿no es cierto? ¿Sí? El sonido que emitido, que se llama, ¿no es cierto? Sí, el sonido incidente o sonido emitido, ¿no es cierto? Eso es, ¿sí? Choca con esta interfaz, ¿no es cierto? Que puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿ya? Cualquiera de las, ¿no? De esta interfaz reflectante. Y entonces, ¿qué se va a producir como consecuencia de ello? Un sonido reflejado, ¿no es cierto? Sí, debería ser el reflejo del sonido. ¿Y cómo se llama el reflejo del sonido? Sencillo, vendría a ser el eco, ¿no es cierto? Sí, entonces todo sonido reflejado. Esperamos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario y un me gusta, ya que la red neuronal de la web valora esto muchísimo y así recomienda nuestros videos a más gente. Además, puedes seguirnos y activar la campanita para recibir una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.